Ley de Biot-Savart y Ley de Ampère, presentado por Rosa Emilce Jaimes Helves, Julián Andrés Cabeza Suárez y Nesli Yuritza Jaimes, estudiantes de Tecnología en Gestión Industrial. Presentado a Osman Yair Helves Ramírez, docente, Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona. La ley de Biot-Savart indica el campo magnético creado por corrientes eléctricas estacionarias. Es una de las leyes fundamentales de la magnetostática, tanto como la ley de Coulomb lo es en electrostática. La ley de Biot-Savart establece el principio básico sobre cómo la electricidad genera el magnetismo. Este efecto, primero observado por Ørsted, en la que descubrió que la aguja de una brújula se desvía por la presencia de un conductor que lleva corriente. Fue establecido en una ley matemática por los físicos franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart en 1820, quienes realizaron experimentos cuantitativos en relación con la fuerza ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán cercano. De sus resultados experimentales, Biot y Savart llegaron a una expresión matemática que da el valor del campo magnético en algún punto del espacio, en función de la corriente que dicho campo produce. Esta es una de las dos leyes fundamentales de la magnetostática y es equivalente a la ley de Coulomb de electrostática. En el caso de corrientes que circulan por circuitos cerrados, la contribución de un elemento infinitesimal de longitud dl del circuito recorrido por una corriente I crea una contribución elemental del campo magnético, dB, en el punto situado en la posición que apunta al vector UR a una distancia r respecto a dl, quien apunta a dirección a la corriente I. Entonces tenemos que dB es igual a micro sub 0 sobre 4pi por I dlx UR sobre R al cuadrado, donde U sub 0 es la permeabilidad magnética, dB ya sabemos que es el campo magnético, y es la intensidad de corriente o la corriente en sí, dl es la longitud y UR es el vector unitario y R viene siendo la distancia. Tenemos que micro sub 0, que es la permeabilidad magnética del vacío, va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro por amperio a la menos 1. Ahora, para determinar el campo magnético total dB que se crea en algún punto por una corriente de tamaño finito, se debe sumar las contribuciones de todos los elementos de corriente I, dl, que forman la corriente. Es decir, debe integrar la ecuación para evaluar B, donde la integral se aplica sobre la distribución completa de la corriente. Esta expresión debe manejarse con especial cuidado, ya que el integrado es un producto cruz y por lo tanto una cantidad vectorial. Entonces tenemos que B, que viene siendo el campo magnético o el flujo magnético, es igual a la permeabilidad por la permeabilidad por la corriente o por el flujo de corriente sobre 4pi por la integral de la longitud de x por r sobre r a la 3, que ya sabemos que r viene siendo la distancia. Como dato curioso, la magnetostática constituye el estudio de las interacciones magnéticas que pueden ser representados por campos magnéticos independientes del tiempo. Esto solo puede darse cuando las fuentes del campo son corrientes estacionarias. Esto es corrientes que no dependen del tiempo. Los campos que pueden encuadrarse en este requerimiento son los que surgen de la ley de Biot-Savart. ¿Quiénes crearon la ley de Biot-Savart? Jean-Baptiste Biot, matemático y físico astrónomo francés, y Félix Savart. Jean-Baptiste Biot nació el 21 de abril de 1774 en París, Francia. Biot fue un profesor de física en el
College de Francia de 1800 y elegido miembro de la Academia de Ciencias cuando contaba con 29 años. Descubrió en 1803 la existencia de los meteoritos. Formuló también con el físico Félix Savart la ley de Biot-Savart, que dada la intensidad del campo magnético creado por una corriente eléctrica. Jean-Baptiste Biot falleció en París el 3 de febrero de 1862. Y Félix Savart fue un físico francés también, cirujano militar, se interesó posteriormente por la física y fue profesor de colegio de Francia y miembro de la Academia de Ciencias. Junto con Biot enunció la ley del electromagnetismo conocida como la ley de Biot-Savart. Realizó investigaciones sobre acústica y mecánica de fluidos e ideó un instrumento que es la rueda dentada de Savart para medir la frecuencia de una vibración acústica. Características. Lo que dice es que la corriente eléctrica en movimiento es capaz de crear un campo magnético. Se aplica la regla de la mano derecha para saber la dirección del campo. Para cargas positivas y negativas se aplica diferente mano. Cualquier conductor eléctrico encendido es capaz de producir campo magnético. Se puede aplicar esta ley en la elaboración de ciertos motores. Es la ley fundamental de la magnetostática. Los campos magnéticos pueden ser generados por cargas individuales en movimiento y en grupo, corrientes eléctricas. Si bien en el apartado anterior nos centramos en el campo generado por cargas puntuales en movimiento, en este abordaremos el estudio del campo creado por una corriente eléctrica. En concreto nos centramos en el campo generado por corriente eléctrica cualquiera, el campo generado por una corriente eléctrica rectilínea, el campo generado por una corriente eléctrica que circula por una espira y el principio de superposición de los campos magnéticos. Campo magnético creado por una corriente eléctrica cualquiera. Jean-Baptiste Biot y Félix Savart establecieron poco después de que Ørsted divulgara su experiencia que al igual que una carga origina un campo eléctrico o una masa un campo gravitatorio. Un elemento de corriente genera un campo magnético. Un elemento de corriente es la intensidad que fluye por una porción tangente al hilo conductor de longitud infinitesimal y cuyo sentido es el de la corriente eléctrica. Su expresión viene dada por I de L. Entonces tenemos que la corriente eléctrica es igual a la carga sobre el tiempo por la longitud, que despejando sería igual a dq, que viene siendo la carga, por la longitud sobre el tiempo, que esto es igual a la carga por el vector v. Entonces concluimos que la corriente eléctrica es igual a dq por vector v. La ley de Biot-Savart establece que el campo magnético producido por una corriente cualquiera en un punto P viene determinado por la siguiente expresión: B igual a micro sub 0 por I sobre 4pi integral de dlxur sobre r al cuadrado, en donde B es la intensidad del campo magnético creado por un punto P. Micro sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. En el sistema internacional se mide en metros por kilogramos sobre coulomb al cuadrado. La intensidad I es la intensidad de corriente que circula por dl. En el sistema internacional se mide en amperios y se representa con la letra A. dl es el vector dirección de la intensidad de corriente. En el sistema internacional se mide en metros. Y UR es un vector unitario que une los elementos de corriente I por dl con el punto P, donde se mide la intensidad del campo magnético B. Cada elemento infinitesimal de corriente IDL del conductor crea en P un campo magnético infinitesimal dB. Dicho diferencial es perpendicular a UR y
A y de T. El campo magnético total en dicho punto será la suma integral de todos los dB originados por todos los elementos de corriente del conductor. Campo magnético creado por una corriente eléctrica rectilínea. Si en vez de una corriente eléctrica indefinida disponemos de una corriente en línea recta, el cálculo del campo magnético creado por dicha corriente se simplifica enormemente. El valor del campo magnético creado por una corriente rectilínea en un punto P se obtiene por medio de la siguiente expresión: B igual a micro sub 0 por I sobre 2 por pi por R, en donde B es el valor del campo en el punto B y su unidad del sistema internacional es el Tesla. Micro sub 0 es la permeabilidad magnética al vacío. En el sistema internacional se mide en metros por kilogramo sobre coulomb al cuadrado. La I es la intensidad de corriente que circula en la línea recta. Su unidad en el sistema internacional es el amperio. Y la R es la distancia más corta en la línea recta desde P hasta la corriente. Su unidad en el sistema internacional es el metro. Las líneas de campo creadas por este tipo de corriente son circunferencias concéntricas al conductor y perpendiculares a él. Esto implica que la dirección del campo magnético sea tangente a ellas en cada punto, y su sentido venga dado por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha determina que si usamos el pulgar hacia arriba de dicha mano para indicar el sentido de la intensidad de corriente, el resto de dedos nos indicará el sentido del campo magnético. Campo magnético creado por una corriente eléctrica que circula por una espira. El valor del campo magnético en el centro de una espira circular creado por una corriente eléctrica se obtiene por medio de la siguiente expresión. Campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del vacío por la intensidad de la corriente sobre 2pi por el radio de la espira, donde B es el valor del campo magnético en el centro de la espira C. Su unidad en el sistema internacional es la Tesla. El coeficiente micro es la permeabilidad magnética del vacío. En el sistema internacional se miden metros por kilogramos sobre C al cuadrado. Y es la intensidad de corriente que circula por la espira. Su unidad en el sistema internacional es el amperio. R es el radio de la espira. Su unidad en el sistema internacional es el metro. Las líneas de campo creadas por este tipo de corriente son circunferencias concéntricas en cada punto del conductor, de tal forma que en el centro de la espira el campo magnético es perpendicular a la espira y el sentido se obtiene aplicando la regla de la mano derecha. Recuerda que, como hemos dicho antes, la regla de la mano derecha determina que si usamos el pulgar de dicha mano para indicar el sentido de la intensidad de corriente, el resto de dedos nos indicarán el sentido del campo magnético, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Tenemos que en esta mano el pulgar está hacia la izquierda y el resto de dedos se encuentran en dirección hacia arriba. Entonces este va a ser el sentido del campo magnético. En esta otra imagen tenemos que el pulgar está indicando hacia el lado derecho y los dedos van hacia abajo. Entonces este va a ser el sentido del campo magnético.
Ley de Ampere. André Marie Ampere nació en Lyon, Francia, el 20 de enero de 1775. Fue considerado como uno de los descubridores del electromagnetismo. Es conocido por sus importantes aportes al estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo, que contribuyeron, junto con los trabajos del danés Hans Christian Ørsted, al desarrollo del electromagnetismo. Ampere descubrió las leyes que hacen posible el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica, lo que hizo posible el funcionamiento de los actuales aparatos de medida. Descubrió las acciones mutuas entre corrientes eléctricas al demostrar que dos conductores paralelos por los que circula una corriente en el mismo sentido se atraen, mientras que si los dos sentidos de la corriente son opuestos, se repelen. La unidad de intensidad de la corriente eléctrica, el amperio, recibe este nombre en su honor. La ley de Ampere describe la creación de campos magnéticos para todas las configuraciones de corriente continua, pero a este nivel matemático solo es útil para calcular el campo magnético de configuraciones de corriente que tienen un alto grado de simetría. Su uso es similar al de la ley de Gauss para el cálculo de campos eléctricos con distribuciones de carga altamente simétricas. La ley de Ampere establece que la suma de todos los productos campo magnético por el segmento infinitesimal del trayecto de la integración a lo largo de la trayectoria cerrada y circulación del campo magnético es directamente proporcional a la corriente neta que atraviesa la superficie S limitada por la trayectoria I, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos una corriente neta, tenemos la trayectoria cerrada y la superficie S que atraviesa por la corriente I. Y esta va a ser la trayectoria cerrada. La ley de Ampere. La ley que nos permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas es la ley de Ampere. Fue descubierta por André Marie Ampere en 1826 y se enuncia de la siguiente manera. Integral de cualquier trayectoria cerrada por el campo magnético por el segmento infinitesimal del trayecto de la integración es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente neta. La integral del primer miembro es la circulación o integral de la línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada y tenemos que el coeficiente micro es la permeabilidad del vacío. dl es un vector tangente a la trayectoria elegida en cada punto. Y I sub t es la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria y será positiva o negativa según el sentido con el que atraviese a la superficie. Los pasos que hay que seguir para aplicar la ley de Ampere son similares a los de la ley de Gauss.
Primero, dada la distribución de corrientes, deducir la dirección del campo magnético. Para esto se utiliza la ley de la mano derecha, como lo podemos observar en la imagen. Segundo, elegir un camino cerrado apropiado, atravesado por corrientes y calcular la circulación del campo magnético. Generalmente el camino cerrado coincide con una línea de campo magnético, como podemos ver en las siguientes trayectorias de integración de la ley de Ampère. Tercero, determinar la intensidad de la corriente, o sea, la corriente neta que atraviesa el camino cerrado, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Tenemos un camino cerrado y adentro tenemos las corrientes o la intensidad de la corriente. Cuarto, aplicar la ley de Ampère y despejar el módulo del campo magnético. Ley de Ampère aplicada a una corriente rectilínea. Para calcular el valor del campo B en un punto P a una distancia R de un conductor, escogeremos una línea cerrada que pase por P. Dicha línea ha de ser tal que el cálculo de la circulación sea sencillo. En este caso se ha escogido una circunferencia de radio R con centro en el conductor, por lo cual todos los puntos del contorno están a la misma distancia que el punto P del conductor. Y el valor de B toma el mismo valor en dicho contorno, coincidiendo su dirección con el de DL. Una vez escogida la línea, calculamos la circulación del campo a lo largo de la línea escogida y aplicamos la ley de Ampère, obteniendo la ecuación que nos da el campo magnético creado por un conductor rectilíneo. Tenemos la siguiente fórmula, que es integral de cualquier trayectoria cerrada es igual al campo magnético por el segmento infinitesimal del trayecto de integración. Esto va a ser igual a la permeabilidad del vacío por la corriente, por la intensidad de la corriente. Curva C, circunferencia cerrada en el hilo. Sentido de integración, regla de la mano derecha. El campo es tangente al diferencial de longitud y de módulo constante en toda la trayectoria, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Integral de cualquier trayectoria cerrada es igual al campo magnético por el segmento infinitesimal del trayecto de la integral, que es igual a cualquier integral de la trayectoria cerrada por el campo magnético por el segmento infinitesimal del trayecto de la integral. Eso es igual al campo magnético por la integral de cualquier trayectoria cerrada por el segmento infinitesimal del trayecto de la integral. Eso es igual al campo magnético por 2pi por distancia. Eso es igual a la permeabilidad en el espacio por la corriente de intensidad. De ahí obtenemos, despejamos esta parte y quedaría de esta manera. Campo magnético es igual a la permeabilidad en el espacio por la corriente de intensidad sobre 2 por distancia, que coinciden con lo que se obtiene mediante la ley de Biot-Savart.
Ley de Ampere aplicando a un solenoide. En un solenoide también se puede calcular el valor del campo magnético en un punto interior aplicando la ley de Ampere. Para ello se siguen los mismos pasos que en el caso anterior. Si suponemos que el solenoide es muy largo comparando con el radio de sus espiras, el campo es aproximadamente uniforme y paralelo al eje interior del solenoide y es nulo fuera del solenoide. Dice, a la derecha se representa un corte de un pedazo de solenoide, como vemos acá. Los puntos representan las corrientes que se dirigen y los aspas, las que se dirigen hacia el interior de la hoja. De modo que cada espira recorrida por la corriente de intensidad da una media vuelta saliendo por un punto y volviendo a entrar por el aspa correspondiente. Como vemos aquí en la imagen, se ve que va saliendo a media vuelta y va entrando por el aspa correspondiente. Como vemos, sale por este y entra por el mismo. Para aplicar la ley de Ampere, tomamos un camino cerrado de ABCD que atravesando por varias espiras, como el campo magnético es constante en el segmento BC y nulo en los 4 segmentos, se obtiene la siguiente fórmula. Integral de cualquier trayectoria cerrada es por el campo magnético del segmento infinitesimal de la trayectoria de la integral es igual a la micro por la sumatoria de la corriente de intensidad de I. Eso es igual al campo magnético por la longitud total del segmento BC, que es igual a la micro por el número de espiras de un solenoide del segmento BC por la corriente de intensidad. De ahí despejamos esta parte y obtenemos la siguiente. Campo magnético es igual a una micro por el número de espiras de un solenoide del segmento BC por la corriente de intensidad sobre la longitud total del segmento BC. El número de espiras del segmento BC sobre la longitud total del segmento BC es el número de espiras por unidad de longitud considerada y por tanto coincide con el número de espiras de un solenoide sobre la longitud total. Por tanto, bajo las condiciones establecidas, el campo magnético en cualquier punto interior del solenoide es campo magnético es igual a la micro por la corriente de intensidad por el número de espiras de un solenoide sobre la longitud total. Aplicada a un toroide, ley de Ampere. Elegimos un camino cerrado cuya circunferencia de radio, cuyo centro está en el eje del toroide y situada en el plano meridiano. De esta forma, el campo magnético es tangente a la circunferencia de radio y tiene el mismo módulo en todos los puntos de dicha circunferencia. Aplicaremos la ley de Ampere y calcularemos la intensidad para los siguientes valores de radio. Fuera el núcleo con radio menor al radio A. Como se puede observar en este caso, la intensidad que atraviesa la circunferencia de radio es 0, por lo tanto, aplicando Ampere. Sería integral de cualquier trayectoria cerrada por el campo magnético por el segmento infinitesimal de la trayectoria de la integral. Eso es igual a la integral de cualquier trayectoria cerrada por el campo magnético por el segmento infinitesimal de la trayectoria de la integral por el cos phi, que es igual al campo magnético por 2 corrientes de intensidad por el radio, igual a la permeabilidad en el vacío por el número de espiras de un solenoide por I. Campo magnético es igual a 2 por corriente de intensidad por el radio, es igual a la permeabilidad en el espacio por número de espiras de un solenoide por 0 igual a 0. Quedaría campo magnético por 2 corrientes de intensidad por el radio igual a 0. Sería campo magnético igual a 0. Dice, en el interior del núcleo del radio A es menor que el radio B.
Cada espira del toroide atraviesa una vez el camino cerrado. La circunferencia de color rojo de la figura siguiente, la intensidad será número de espiras en la intensidad que circula por cada espira, con lo cual daría esta fórmula, que sería integral de cualquier trayectoria cerrada por el campo magnético por el segmento infinitesimal del trayecto de la integral es igual a la cualquier trayectoria cerrada integral por el campo magnético por el segmento infinitesimal del trayecto de la integral por el cos de phi igual al campo magnético por dos corrientes de intensidad por el radio es igual a micro por el número de espiras de solenoides por I. Obtenemos campo magnético por dos corrientes de intensidad por el radio es igual a una micro por número de espiras de un solenoide por I. Campo magnético es igual a una micro por el número de espiras de un solenoide por I sobre dos corrientes de intensidad por el radio. Fuera del núcleo con radio mayor que el radio B. Cuando cada espira del toroide atraviesa dos veces el camino cerrado, la circunferencia roja de la figura transporta intensidades de sentidos opuestos. Sería la intensidad neta es número de espiras de un solenoide menos la intensidad, menos número de espiras de un solenoide por la intensidad, eso es igual a 0 y B igual a 0 en todos los puntos del camino cerrado. La siguiente fórmula sería integral de cualquier trayectoria cerrada por el campo magnético por el segmento infinitesimal igual a la trayectoria cerrada de cualquier integral por el campo magnético por el segmento infinitesimal de la trayectoria de la integral por el cos phi igual al campo magnético por dos corrientes de intensidad por el radio es igual a la permeabilidad en el vacío por el número de espiras de un solenoide por I. El campo magnético por dos corrientes de intensidad por el radio es igual a la permeabilidad en el vacío por el número de espiras de un solenoide por 0. Entonces el campo magnético es igual a 0. De los cálculos anteriores se deduce que el campo magnético generado por un toroide queda confinado en el interior del mismo. Ejercicios de la ley de Biot-Savart. Primero, una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 telos en el punto situado a 3 centímetros de dicha corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Hacia dónde está dirigida el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo? Si el conductor se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba. Solución. Datos. Tenemos el campo magnético que es de 4 por 10 a la menos 4 telos. La distancia es de 3 centímetros. Pasando los metros quedaría 3 por 10 a la menos 2 metros. Resolución. Si tenemos en cuenta la expresión del campo magnético creado por una corriente eléctrica rectilínea y despejamos el valor de la intensidad, obtenemos que el campo magnético es igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente de intensidad 2 por pi por la distancia. De ahí despegamos corriente de intensidad que es igual a campo magnético por 2 por pi por la distancia sobre la permeabilidad en el vacío. Sustituyendo los valores que conocemos quedaría corriente de intensidad igual a la permeabilidad al campo magnético por 2 pi por la distancia que es 3 por 10 a la menos 2 metros sobre la permeabilidad en el vacío que son 4 por pi por 10 a la menos 7. Eso sería un total de 60 amperios.
Segundo, una espira de radio 5 centímetros por la que circula una corriente eléctrica en sentido horario de 30 centímetros, de 30 se encuentra situada en el plano de la pantalla. ¿Cuál es el campo magnético en el centro de la espira? ¿Qué cara de la espira estaríamos viendo? Solución. Datos. El radio es igual a 5 centímetros, que sería igual a 5 por 10 a la menos 2 metros. Y la corriente de intensidad sería 30 amperios. Resolución. Si aplicamos la expresión para calcular el campo magnético creado por una esfera en su centro, obtenemos que el campo magnético es igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente de intensidad sobre 2 por el radio. Sustituyendo los valores que conocemos, el campo magnético sería igual a 4 por pi por 10 a la 7 por 30 sobre 2 por 5 por 10 a la 2. Eso sería igual a 3 por 77 por 10 a la 4 telos. El tercer ejercicio. Dos conductores rectilíneos paralelos y muy largos están separados por una distancia de 12 centímetros. Por los conductores pasan corrientes eléctricas en el mismo sentido y de intensidades. Intensidad 1 igual a 12 amperios, la intensidad 2 igual a 18 amperios. Calcula el campo magnético en los dos puntos situados sobre una recta perpendicular a los conductores y que está a 6 centímetros del conductor de la intensidad 1. Solución. El módulo del campo que crea un conductor rectilíneo indefinido a una distancia a él mismo es campo magnético es igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente de intensidad sobre 2 por pi por A. Primero, en el punto 0,1 de la figura situada a 6 metros del conductor de la intensidad 1 y a 18 centímetros del conductor de la intensidad 2, los campos magnéticos de la misma dirección perpendicular en la recta que se unen los conductores y el sentido, el módulo del campo total es campo magnético es igual al campo magnético 1 más el campo magnético 2. Eso sería igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente de intensidad 1 sobre 2 pi por la distancia, más permeabilidad en el vacío por la corriente de intensidad 2 sobre 2 pi por la distancia. Eso sería igual a 4 pi por 10 a la menos 7 sobre 2 por pi. Sería igual. En la primera parte haría 12 sobre 0,6. En la segunda haría 18 sobre 0,18. Realizamos los cálculos, se nos darían. Ejercicios, ley de Ampere. Primero, la figura P30.25 es la vista de la selección transversal de un cable coaxial. El conductor central está rodeado por una capa de hule, la cual está rodeada por un conductor exterior, que a su vez está rodeado por otra capa de hule. En una aplicación particular, la corriente en el conductor interno es de 1 amperio hacia afuera de la página y la corriente en el conductor externo es de 3 amperios hacia adentro de la página. Determine la magnitud y la dirección del campo magnético en los puntos A y B. Tenemos la siguiente imagen. Solución. Para el punto A, tenemos la siguiente ecuación. Campo magnético por 2pi por R sub A es igual a la permeabilidad del vacío por la intensidad.
Reemplazamos valores y vamos a obtener la permeabilidad del vacío, que tiene el siguiente valor: 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperios por 1 amperio sobre 2pi por 1 por 10 a la menos 3 metros. Al realizar la siguiente operación nos va a dar igual a 2 por 10 a la menos 4. Esto va a ser igual a 200 micro por Tesla. Para el punto B, tenemos la siguiente ecuación. Campo magnético por 2pi por radio sub B va a ser igual a la permeabilidad del vacío por la intensidad 2 menos la intensidad 1. El campo magnético va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperios por 3 menos 1 amperio sobre 2pi por 3 por 10 a la menos 3 metros. Esto va a ser igual a 133 micro por Tesla. Segundo, una intensidad de 4 amperios circula en el interior por un solenoide de 25 centímetros de longitud conformado por 3.200 espiras de 5 centímetros de radio. Determinar A. El campo magnético en el interior del solenoide si este está completamente vacío. B. El campo magnético en el interior del solenoide si en el interior de este hay un material con permeabilidad magnética relativa de 1150. A. Para calcular el campo magnético en el interior del solenoide si está completamente vacío. Tenemos los datos, que es intensidad es igual a 4 amperios, longitud es igual a 25 centímetros, número de vueltas es igual a 3.200 y el radio es igual a 5 centímetros. Vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del vacío por la intensidad por el número de vueltas sobre la longitud. El campo magnético es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperios por 4 amperios por 3.200 sobre 0,25 metros. El campo magnético que se genera en el interior del solenoide, si este está completamente vacío, va a ser igual a 0,064 Tesla. B. El campo magnético en el interior del solenoide, si en el interior de este hay un material con permeabilidad magnética relativa de 1150. Tenemos los siguientes datos. Intensidad es igual a 4 amperios, longitud es igual a 25 centímetros y el número de vueltas es igual a 3.200 y el radio es igual a 5 centímetros. Para esto vamos a utilizar la siguiente ecuación. Campo magnético es igual
a la permeabilidad magnética por la intensidad, por el número de vueltas sobre la longitud. Y tenemos también la permeabilidad magnética, que es igual a la permeabilidad magnética del vacío por la permeabilidad magnética relativa. Entonces, vamos a tener que el campo magnético es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metros sobre amperios por 1150 por 4 amperios por 3200 sobre 0,25. Esto nos va a dar igual que el campo magnético en el interior del solenoide, cuando tiene una permeabilidad magnética de 1150, nos va a dar que es igual a 73,991 tesla. Hola, mi nombre es Julián Andrés Cabeza Suárez, estudiante del Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, y hoy quiero demostrar a través de un experimento la ley de Ampère. Utilizaré un cable de cobre, una batería y una brújula. En este caso pues cuento con un smartphone, pero tiene un sensor magnético que básicamente funciona como brújula. Lo que vamos a hacer es ubicar el cable cerca al sensor del campo magnético que tiene el celular. Básicamente el experimento consiste en detectar un campo magnético, y para esto en el interior del cable se va a circular toda la corriente formada por un alambre alimentado por una pila. En este caso sería la pila que vemos ahí. La dirección del campo magnético se va a reflejar en el interior de la brújula. Dice que la ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. Ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es una de las leyes fundamentales de la magnetostática, que indica el campo magnético creado por corrientes eléctricas estacionarias. A continuación la explicaré a través del siguiente experimento, en donde se utiliza una hoja de acrílico en la cual se va a envolver un alambre de cobre, como se muestra en la imagen, formando una especie de bobina. Alrededor se le va a aplicar un poco de ralladura de hierro, y al alambre de cobre se le conectará una fuente de poder, que puede ser una batería. Al momento de conectarla, la carga del campo magnético genera que toda la ralladura de hierro se dispersa a través de este.